Bueno, todos estamos con mi amigo Irving y con Francisco Gil White, con Irving Gatell y con Francisco Gil White, haciendo un resumen de lo que ha sucedido esta semana. Voy a empezar rápidamente con el siguiente punto. Hace pocas horas se acaba de descubrir que una niña de 12 años ha sido violada en Francia por amigos, novios y demás, y el argumento por la violación fue el hecho de que la niña era judía. Mi pregunta principal es a Irving, a Francisco, el que quiera comenzar, si ven una relación entre ese hecho específico y lo que está pasando en general en Europa, o por ejemplo el hecho que Macron haya decidido impedir la presencia de Israel en la feria de armamentos y la entrada de israelíes a la feria incluso. O sea, si ese espíritu del gobernante de Francia ayuda a crear ese clima para el antisemitismo que vemos en este hecho puntual y en otros también. Yo creo que lo primero que habría que preguntar es si hay individuos de otros países que también no fueron permitidos entrar a la feria de armamentos. O solamente a los israelíes. Por ejemplo, los chinos pueden entrar los rusos, pueden entrar los saudíes, pueden entrar los cataríes, pueden entrar los iraníes. ¿Quién más está vetado? Nadie. Nadie, solamente los israelíes. Entonces, los cataríes que tienen un estado esclavista, en donde hay millones de esclavos, gente que no se puede salir del país, que le quitaron sus documentos, que tienen amo, que los violan a diario, que los maltratan, que no les pagan. Los cataríes no tienen problema, los cataríes son bienvenidos. Los rusos que lanzaron una guerra en Europa son bienvenidos. Los saudíes que tienen oprimida a toda la población y que también tienen muchos esclavos son bienvenidos. Bueno, yo creo que eso está enviando un mensaje racista. Porque es increíble que el presidente de un país tan importante como Francia, después de los ataques del 7 de octubre y sabiendo lo que es Hamas, y por supuesto sabiendo también que el comportamiento de las fuerzas de defensa israelíes son ejemplares comparadas con el comportamiento de cualquier otro ejército en la historia en combate urbano. De hecho, la ratio de bajas de combatientes versus civiles en la operación que hizo Israel, está haciendo Israel en Gaza, es mejor que el que se ha documentado para cualquier operación, y lo está haciendo Israel contra un enemigo mucho más difícil del que nadie más ha enfrentado. Entonces, el hecho de que el presidente de Francia decida colaborar con la propaganda antisemita y además ir un paso más allá para implementar una norma que es obviamente racista, aun si no hubiera toda esta propaganda, porque él no está diciendo que le va a prohibir la entrada ni siquiera a los oficiales de las fuerzas de defensa israelí o a los funcionarios del gobierno israelí. Él está diciendo que le va a prohibir la entrada, si te entendí correctamente, a los israelíes. Eso es increíble. Y eso lo que envía, ese es el tipo de políticas que empezó a implementar Hitler cuando tomó el poder. Está de ese tamaño. Irving, ¿por qué crees que después del 7 de octubre, cuando supuestamente nosotros esperábamos una solidaridad hacia el pueblo agredido, por qué es que lo que vemos es todo lo contrario? Una explosión de odio hacia el Estado de Israel y hacia los judíos. Bueno, porque estamos obviamente en contacto con el antisemitismo de siempre. Mira, aquí lamentablemente creo que tenemos que acostumbrarnos, y en términos generales ya lo estamos, aunque siempre tenemos que seguir insistiendo, exhibiendo, denunciando este doble rasero, porque a Israel siempre se le va a tratar diferente, y obviamente por su vínculo con lo judío. Digo, aunque ahorita ya empieza la gente a entender que cuando hablamos de Israel y de israelíes, también hay allí cristianos y hay musulmanes, evidentemente hay una asociación de lo israelí con lo judío. E Israel es el único país que le vas a exigir que no se defienda, en resumidas cuentas. O sea, todo el entorno alrededor parece girar siempre en torno a la idea de que, pues sí, los atacaron, pobrecitos, son víctimas, pero no podríamos encontrar la manera de que no se defiendan. O sea, a Israel siempre se le va a exigir que alimente a sus enemigos, ¿no?
A Israel siempre se le va a exigir que esté informando a la Corte Internacional de lo que hace en su defensa propia. A Israel siempre se le va a exigir que proteja la vida, o incluso hemos llegado a niveles más delirantes, por ejemplo, como cuando gente de la Corte Internacional de la Haya en otros momentos dijo que Israel, dijo, caramba, ¿no? Israel debería compartirle a los palestinos sus sistemas de defensa para que los palestinos se puedan defender de los israelíes. O sea, este tipo de cosas que no se le han exigido a nadie, ni siquiera en programas de comedia de televisión, ni siquiera en novelas de ciencia ficción, se le exigen a Israel. Porque, pues, por supuesto, hay una evidente molestia, incomodidad en amplios sectores de la comunidad internacional de que el pueblo judío se defienda y más aún de que el pueblo judío tenga éxito y derrote a sus enemigos. Entonces, esto es algo que lo hemos visto a lo largo de la historia, lo vamos a seguir viendo todavía, y bueno, pues obviamente es algo con lo que se tiene que lidiar, es algo que Israel yo creo que correctamente hace bien en siempre dejar de lado, y es algo que por mucho que sea habitual, nosotros quienes estamos trabajando aquí en medios no debemos normalizarlo y debemos mantener nuestra actitud crítica y de denuncia ante semejante barbaridad, porque no hay otra manera de definirlo. Hay 4 promotores esencialmente del antisemitismo, Francisco. Está el antisemitismo tradicional de corte cristiano, que todavía tiene unos resabios en algunos lugares, por más que es una fuerza menor hoy. Y yo digo que hay 3 antisemitismos, 3 promotores principales más de antisemitismo. El primero, los medios de comunicación. Ciertos medios de comunicación que de forma sistemática demonizan a Israel. La BBC de Londres, la televisión española, de hecho casi todos los medios españoles. El tercer grupo son la inmigración musulmana, que viene con un bagaje antisemita muy fuerte, de corte dhimmi, lo digo yo. Y el cuarto grupo es la izquierda o la extrema izquierda según qué país, perdón. O sea que tenemos, vuelvo a repetir, antisemitismo clásico de corte cristiano, antisemitismo desde medios de comunicación, incluso redes sociales, antisemitismo de la extrema izquierda o de la izquierda en algunos países, antisemitismo de corte musulmán. ¿Cuál es, si podrías decir, el más grave para ti? ¿Cuál te preocupa más? Bueno, en este momento histórico, el que me parece más preocupante es el antisemitismo de izquierda. Porque de hecho en las poblaciones cristianas, si bien es cierto que persiste el antisemitismo, digamos, tradicional que ha sido característico del cristianismo durante 2000 años, también es cierto que hay movimientos cristianos que se han acercado mucho al judaísmo y que tienen mucha afinidad por el judaísmo en algunas de las corrientes protestantes. Y ahí también hay inclusive muchísima pasión por el sionismo, mucho apoyo al proyecto sionista, al el derecho de defenderse del Estado de Israel, etcétera. Entonces, a mí obviamente sigue habiendo una controversia en el cristianismo sobre el pueblo judío, pero es mejor tener una controversia que un consenso en contra de los judíos, que es lo que estamos viendo en la izquierda. Pero creo que es importante ir a la raíz, porque lo que tú observas es muy interesante. Estás diciendo, hay distintos, ¿cómo podríamos decir? Distintas máscaras que se puede poner el antisemitismo, ¿no? Entonces, el antisemitismo puede brotar como una consecuencia de la teología cristiana, o puede brotar como consecuencia de ciertas ideologías izquierdistas que venimos arrastrando desde los 60, sobre todo, cuando Marcuse y sus cuates en el marxismo cultural empezaron a producir esto que ahora llamamos la política de identidades y el posmodernismo y el woke y todo esto. Tenemos antisemitismo, el tradicional de derecha, lo que muchas veces los académicos llaman antisemitismo político, aunque en mi opinión todo el antisemitismo es político, pero hay una identificación con esa etiqueta de antisemitismo político para el odio al judío que viene de la extrema derecha, que está tradicionalmente identificado con el eugenismo y con el movimiento nazi y este tipo de cosas. Pero yo creo que tenemos que irnos a la raíz, porque si nosotros examinamos la historia de Occidente, como estoy haciendo yo, por ejemplo, estoy en mi trabajo recorriendo 2.500 años de historia occidental, y ahí lo que vemos es que
conforme pasan los siglos, el antisemitismo puede adoptar distintas formas, puede adoptar distintos argumentos para movilizar a la población en contra del pueblo judío, pero lo que es constante es el antisemitismo como tal. Es decir, tenemos 25 siglos en los cuales los occidentales han estado organizando grandes matanzas de judíos, expulsiones, conversiones forzadas. Y entonces la pregunta es, ¿no será posible explicar todo ese fenómeno con alguna causa raíz que nos lleve más allá de las manifestaciones cosméticas, que yo llamaría cosméticas, con las cuales se moviliza la población? Y la respuesta que yo le doy a esto es que la razón de tal constancia a lo largo de los siglos, porque en mi opinión la gran matanza de judíos o la gran persecución de judíos es el fenómeno sociológico más estable de la civilización occidental. Todo cambia, cultura, religión, política, economía, todo, pero la gran matanza de judíos regresa una y otra vez. Y mi sospecha, y lo he estado explicando en mi trabajo, es que la raíz de todo esto es que desde el mundo antiguo la humanidad tiene el problema de que hay criminales que nos quieren esclavizar a todos. Lo vimos en el mundo antiguo con los griegos, los romanos, los asirios. Eran culturas que se especializaban en producir esclavos y los maltrataban con una crueldad gozosa. Era un valor estético para ellos. Torturar gente a muerte, o por ejemplo los romanos inclusive lo convirtieron crearon estadios para que la gente se sentara a ver cómo un león se comía a una pobre persona que arbitrariamente aventaban ahí, o gladiadores para que se mataran unos a otros para la diversión de una clase gobernante corrupta, ¿no? Entonces, la humanidad siempre ha tenido este problema. Los nazis en el siglo XX, los zaristas en el siglo XIX, siempre ha habido aristocracias que quieren convertir a todo el mundo en un esclavo. ¿Cuál es el problema para ellos? Para los gobernantes psicópatas que nos quieren convertir a todos en esclavos. Para ellos el problema es que la gente común supiera cómo organizarse para luchar por su libertad. Ese sería el problema. Y pues el pueblo judío, ¿qué crees? El pueblo judío aterriza toda su identidad en la ley de Moisés, y el contexto político del origen de la ley de Moisés es una revuelta de esclavos. Eso es lo que narra el Éxodo. Los israelitas eran esclavos del faraón, con la ayuda de Dios y liderados por Moisés, organizan una revuelta para escaparse a la libertad, y ya que están en la libertad, reciben una nueva ley, que es la ley de los esclavos liberados, para organizarse ahora sí como personas libres y luchar contra la opresión. Eso siempre ha sido un problema. La existencia del pueblo judío como un pueblo organizado alrededor de una ley nacida en una revuelta de esclavos para luchar contra la opresión es justamente lo que vuelve difícil a estos psicópatas esclavizarnos a todos sin que nos quejemos, sin que nos rebelemos. Y en la historia de Occidente, en mi opinión, está muy claro que las luchas por la libertad de todos los occidentales, por las luchas en contra de la opresión, por la hermandad universal, por la paz universal, por el Estado de Derecho, la protección de los derechos individuales universales, todo eso tiene su origen en la influencia del pensamiento judío que está anclado en la ley de Moisés y la historia de esa revuelta de esclavos. Entonces, lo que han hecho las clases gobernantes desde siempre, desde hace 2500 años, lo que han hecho es promover propaganda antijudía para que la gente que no es judía no pueda descubrir lo que le está aportando la tradición judía. Porque si tú aprendes a odiar al pueblo judío, entonces no te vas a fijar en lo que es la religión judía, no vas a observar con cuidado los principios de su ley, y entonces ellos no te van a poder influenciar para que tú aprendas a luchar por tu libertad. Y este patrón, que es, como digo, muy viejo, lo vemos muy claro en el siglo XX, que lo tenemos todavía fresco. Toda la gente que fue convencida por los eugenistas en todo Occidente y por los nazis en convertirse en antisemitas, terminaron trabajando en contra de sí mismos porque apoyaron un movimiento que los esclavizó. Los nazis
esclavizaron a todos. Irving, tu postura con respecto a, escuchamos que Francisco la razón fundamental que encuentra en el origen de este odio es ese mensaje rebelde que ofrecen los judíos a la humanidad. Y dictadores de pensamiento incluso, porque tengamos en cuenta que la extrema izquierda tiene una cultura dictatorial y antidemocrática que es parte de su ADN. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, mira, aquí son dos cosas que estás planteándome, ¿no? Fíjate, relación a lo que dice Francisco, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho me atrevería a ir más lejos, porque que el judaísmo traiga toda esta vocación por la libertad no es un fenómeno que en realidad históricamente comience en los tiempos del Éxodo, es ya parte de lo que es la tradición hebrea. O sea, justamente el punto de choque cultural que sabemos que tuvieron los antiguos hebreos, y estamos hablando desde tiempos de los sumerios, es que los hebreos fueron clanes nómadas y seminómadas que se rehusaron a integrarse a la civilización, y que una de las cosas en las que tenían un pleito definitivo con la civilización era que rechazaban el esclavismo. Entonces, a lo largo de, digamos, del segundo milenio antes de la era común, los hebreos se fueron sedentarizando y se fue diluyendo, se fue perdiendo toda esa tradición. Solamente sobrevivió un clan hebreo, solamente sobrevivió un pueblo en el que se conservaron esas premisas de los antiguos hebreos, y es el pueblo judío. Entonces, bueno, ahí estoy completamente de acuerdo con lo que señala Francisco, ¿no? Ahora, el problema que tenemos con la izquierda, y lamentablemente estamos en una época en la que ya no lo estamos teniendo nada más con la izquierda radical, se está generalizando. Ahí el problema es que la izquierda trabaja desde un territorio que siempre le ha resultado entrañable, y es el territorio de la superioridad moral. Y es un territorio peligrosísimo, porque la superioridad moral es la quinta esencia del fascismo. O sea, no hay nada que te pueda volver potencialmente más fascista que la superioridad moral. La única diferencia entre un fascista que asesina y un fascista que no asesina es que los dos son gente que se creen superiores moralmente, pero uno ya consiguió el poder. El problema aquí es entonces cuando estás seguro de que tu visión es la correcta, de que estás del lado correcto de la historia, por utilizar el cliché, el panfleto que utilizan sistemática y cotidianamente los izquierdistas, y por lo tanto tú eres quien tiene derecho de decidir lo que todos los demás deberían hacer o deberían creer. O sea, ya cuando llegas a este nivel de querer decidir lo que deben creer, es cuando estás obviamente ya rayando lo peor en cuanto al proceso de convertirte en un fascista activo, ¿no? Y aquí tenemos un problema interesante a nivel histórico que tiene que ver con el fracaso del marxismo, tiene que ver con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque este es un evento emblemático, o sea, no lo es todo, pero es el evento emblemático que marca el fracaso del pensamiento marxista a lo largo del siglo XX, y que se refuerza con el hecho de que las clases obreras mejoraron sustancialmente su calidad de vida en los países capitalistas. O sea, esta es una realidad. Los países en donde mejor viven los obreros es en los países donde el libre mercado es la norma con la que se rige la economía, ¿no? Esto es algo que ya Eduard Bernstein señaló que desde 1895 que Marx se había equivocado, y esto es algo que le provocaba cálculos biliares a Herbert Marcuse, que es de los primeros filósofos que se quejan de que estas condiciones de vida que están mejorando notablemente en el mundo capitalista, pues obviamente están adormeciendo a la clase obrera y ya no va a querer participar en la revolución, pues porque ahora viven bien. O sea, una mentalidad podrida, una mentalidad enferma, la de Marcuse. Y bueno, ese es el punto donde el posmodernismo va a ser tan importante para la izquierda, porque al perder la bandera de la defensa de las reivindicaciones obreras, una, porque la Unión Soviética fracasa y se colapsa; dos, porque los países capitalistas están teniendo un éxito sin precedentes en mejorar la calidad de vida de las clases obreras, entonces van a venir los discursos identitarios. Si ya no tiene sentido que defendamos a los obreros, podemos empezar a defender todas las minorías que se quieran inventar y todo lo que suene antioccidental.
Entonces, en esencia, la lucha de Marx ya era contra la cultura occidental, porque lo que estaba emanando de la revolución industrial y con el capitalismo liberal era algo que no había surgido en ningún otro lugar del mundo en ningún momento de la historia. O sea, el pensamiento liberal es un fenómeno único y es europeo, y es único porque el fenómeno de la revolución industrial, tal como se dio en Europa, fue único porque se dio en un momento en que las redes comerciales ya eran globales, ya déjate del comercio marítimo, ya había ferrocarril, entonces también era muy rápido hacer el comercio por tierra. El dinero había llegado, digamos, a un punto de evolución teórica. Digo, el dinero es una de las ficciones más deliciosas, pero ya había llegado a ese punto donde se imprimía en papel, y eso es una ventaja práctica en muchos sentidos, que no se tuvo en otras épocas. Bueno, había una serie de condiciones que hicieron que las consecuencias de la revolución industrial en Europa fueran únicas y por lo tanto surgiera un sistema de pensamiento único, que es el pensamiento liberal. Bueno, el marxismo es una reacción inicial en contra de ello, pero el marxismo aún dentro de eso tuvo un límite, y es que el marxismo surge casi al mismo tiempo que el pensamiento liberal. O sea, uno está surgiendo del siglo XVIII y el marxismo es del siglo XIX. Marx no tuvo tiempo de ver cómo iba a evolucionar todo este, digamos, desarrollo de la sociedad industrial, liberal y de libre mercado. Entonces, Marx falla en muchísimos de sus diagnósticos y por lo tanto falla en lo esencial de sus propuestas. Ahorita, siglo XXI, y más bien desde los años 60, la época la marcó muy bien Francisco, es la década en lo que esto va a dar un giro. Ya tenemos un tramo de historia recorrido, ya vimos cómo funciona el capitalismo liberal, ya vimos cómo no funciona el marxismo. Entonces ahorita estamos viendo la búsqueda desesperada por parte de la izquierda de causas en las cuales aferrarse o tomar como bandera para continuar su cruzada contra la civilización occidental. Y entonces estamos ya viendo algo que ya no es una cuestión de guerra de pensamiento económico, que todavía podrías decir el marxismo es eso, ya estás hablando de una guerra cultural. Y es en donde se han refugiado los izquierdistas. Bueno, primero se refugiaron allí los más radicales, pero dado el fracaso contundente de la izquierda en las últimas décadas, también de pronto están empezando a refugiarse allí los izquierdistas moderados. Porque Macron, dentro de lo que cabe, no podrías decir que es un izquierdista radical. O sea, Macron no es el Che Guevara, no es Fidel Castro, no es Brezhnev o Khrushchev o cualquiera bestia de estas, ¿no? Estás hablando de, se supone, uno de los presidentes europeos como más decentes, y sin embargo, o sea, hay un momento en que no puede evitar que se le salga las ganas o el hecho de que sea refugiado también en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gravísimo problema que el judaísmo está teniendo ahorita con la izquierda. El problema que tuvimos el siglo pasado con la derecha, lo estamos teniendo ahorita con la izquierda, justo porque ante esta crisis de valores, la izquierda se aferra con más ganas a su superioridad moral, y eso los convierte simple y sencillamente en fascistas. Lo único que necesitan para manifestarse como tal es ganar el poder, ¿no? Y cuando pierden elecciones, lo estás viendo ahorita en Argentina, cuando pierden elecciones se ponen en el plan de que perdí elecciones, la gente no votó por mí, pero voy a hacer el berrinche y te voy a reventar las calles porque quiero que se haga lo que yo quiero. Como yo soy superiormente moral, no me importa que la gente vote por otra opción, no lo quiero dejar gobernar porque quiero que todas las decisiones que se toman sean las que yo apruebo, y si no, hago berrinche, pataleo y me enojo, y si me reprimes, ¡ay! La víctima soy yo. La única ventaja del posmodernismo es que son bien chillones. Eso garantiza que no van a llegar demasiado lejos. En Israel también tenemos el mismo fenómeno, lamentablemente. Francisco, ¿querías decir algo? Sí, me parece muy interesante todo lo que está diciendo Irving. Me viene a la mente el pensamiento de que los ideólogos de la izquierda, no digo todos los izquierdistas, porque obviamente todos pues podemos ser victimados por procesos de adoctrinamiento y de influencia cultural, y no todos tenemos la misma responsabilidad, pero los ideólogos, es decir, los que tienen mucha educación y se dedican a producir los manifiestos y las líneas culturales más importantes para la izquierda, escuchando a Irving, la idea que me viene a la cabeza es que lo que estamos viendo es diabólico. O sea,
los ideólogos de la izquierda han querido convencer a la gente y han tenido algo de éxito diciéndoles que cualquier diferencia es inmoral. Así hablan la izquierda ahora. Ahora ya están empezando a decir que si tú eres físicamente atractivo, de alguna manera estás oprimiendo a los feos. ¿Qué cosa más absurda? O sea, cualquier diferencia es inmoral. Ya llegaron a ese extremo. Y ese principio de cualquier diferencia es inmoral, cualquier diferencia es evidencia de opresión, eso está diseñado para producir guerras civiles. Es diabólico. Está diseñado para destruir cualquier movimiento intuitivo hacia la hermandad universal. Ah, no, porque si hay diferencias, entonces, y yo puedo darle un valor positivo a la diferencia de alguien más, entonces me están oprimiendo y yo me tengo que defender. Eso está diseñado para producir conflicto. El principio moral fundamental que ahora le inculcan y que han estado inculcando en las universidades, sobre todo las universidades de élite, a las nuevas generaciones de alumnos universitarios, es muy sencillo de resumir. Te dicen primero que si estás oprimido, cualquier cosa te es permitida. Si tú puedes definirte como una persona oprimida, ya no hay reglas morales para ti. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes ir a violar mujeres en un concierto de música y asesinarlas y luego cortarles los pechos y jugar con sus pechos como si fueran balones de fútbol. Dios mío santo. ¿Por qué? Porque te definiste como oprimido. Entonces tú tienes permiso de hacer cualquier cosa. Ese es el principio básico que les enseñan. Segundo, ¿cómo descubres si estás oprimido? Ese es el otro principio que les enseñan y van unidos. Tú descubres que estás oprimido si alguien tiene alguna ventaja sobre ti, la que sea. Y en ese caso tú estás oprimido. Entonces, los chavos que van a la universidad les dicen sus profes, mira, Gaza es más chiquito que Israel. Gaza tiene menos misiles que los israelíes. El crecimiento económico en Gaza es inferior al de Israel. El territorio que tiene Gaza es más pequeño que el de Israel. Luego, entonces, Gaza está oprimida. Y como está oprimida, los gazatíes tienen derecho a hacerle lo que quieran a los israelíes. Esa manera de razonar está diseñada para destruirnos a todos. Cuando tú dices, el que tiene un poquito menos automáticamente está oprimido y por estar oprimido ya no tiene reglas morales que le apliquen, lo que estás garantizando es violencia de todos contra todos, porque casi todo mundo puede descubrir alguna diferencia en la que tiene una desventaja relativa. Y si tú le estás diciendo a la gente que para estar a salvo de estos nuevos fascistas tienes que encontrar la forma de distinguirte como una persona relativamente inferior para que puedas decir que estás oprimido para luego tener el poder de oprimir a alguien más, porque eso es lo que sucede, pues esto está garantizado para producir guerras civiles. Por lo tanto, demuestra que los ideólogos de la izquierda son diabólicos. A ellos no les interesa el bienestar de la gente que tiene alguna desventaja material, que es, o por supuesto, la bandera original de la izquierda. Pero como bien dijo Irving, cuando los países de corte de libre mercado, que permitieron que sus economías se abrieran y la gente tuviera libertad de tomar decisiones de cómo invierte su dinero y cómo consume, etcétera. Cuando esos países tuvieron un éxito económico asombroso, porque lo han tenido, y se levantó la experiencia material de los pobres, los marxistas, como bien dijo Irving, se pusieron furiosos. ¿Por qué se pusieron furiosos? Si lo que les importaba era el bienestar material de la gente pobre. Se pusieron furiosos porque no les interesaba eso. Lo que ellos querían era guerra civil. Desde el principio, los comunistas han querido guerra civil y siguen tratando de producir eso. En México, ¿en qué puede cambiar, especialmente con respecto a los judíos o con respecto a Israel, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, cuando nosotros sabemos que ella no se define ni se caracteriza por ser judía? La acusan, al contrario, su ascendencia judía es utilizada por opositores para criticarla y para demonizarla. En el mundo judío,
¿Cómo puede cambiar para México y para especialmente el Estado de Israel la asunción de una alternativa a López Obrador? No, mira, simple y sencillamente con Claudia Sheinbaum no va a cambiar nada. O sea, lo que hemos visto durante estos 6 años es lo mismo que vamos a ver los siguientes 6 años, máxime si López Obrador va a seguir teniendo un alto nivel de influencia dentro de este nuevo gobierno que viene. Eh, la relación con la comunidad judía ha sido, digamos, políticamente correcta. Parte de la ventaja es que tenemos aquí es que la comunidad judía de México es muy plural en su manera de relacionarse con la política. Entonces hay gente que es muy López Obradorista, hay gente que no lo es. López Obrador siempre tuvo entre su gente cercana, entre sus colaboradores cercanos, empresarios judíos destacados. Entonces, y bueno, y aparte la presencia de gente como Claudia Sheinbaum, que aunque ella misma no se ve a sí misma como parte de la comunidad judía, es judía, o sea, alágicamente es judía, ella lo sabe, no es algo que le moleste, no es algo contra lo que ella haya hablado, ni tenido conductas que tú digas, bueno, no lo dice, pero se ve que le molesta. No, no, para nada. Entonces, bueno, eso ha amortiguado la relación entre una izquierda mexicana que es muy rara, o sea, digo, porque si de repente podemos identificar todos los problemas que ya mencionamos en amplios sectores, sobre todo de la izquierda mexicana radical, bueno, a todas las estrafalarias características que tiene la izquierda mexicana hay que agregarla a esa, ¿no? Que de pronto se modera en su discurso contra los judíos porque ha tenido ahí la presencia de muchos judíos. Y bueno, porque la presidenta de México ahora va a ser una judía, ¿no? Entonces, digamos que esa parte yo no veo expectativas de que cambie. La relación con la comunidad judía va a seguir siendo normal, y la relación con Israel se va a mantener en el bajo perfil. Ese fue tal vez, acaso, el mayor cambio que se dio con López Obrador, que todo pasó a un bajo perfil. Obviamente hay allí algunos diferendos fuertes, por ejemplo, está el asunto de Tomás Herón, está el asunto de que México siempre vota en contra de Israel en cuestiones de la ONU. Bueno, que Israel entonces no quiso nunca extraditar a Tomás Herón, una persona que es perseguida política y judicialmente por varias razones, que no tiene sentido entrar en tema, pero entonces es una relación que se mantiene, digamos, como en una especie de congelación, y yo no veo posibilidades de que esto cambie, no veo posibilidades de que mejore, no veo realmente posibilidades graves de que empeore. O sea, lamentablemente es parte de toda una crisis que México ha tenido en los últimos años en su política exterior y que ha convertido a México en un país poco relevante en el concierto internacional. Y entonces es una situación que en términos prácticos afecta poco a Israel. Y bueno, pues Israel puede dejar que México siga haciendo berrinches, por el caso Tomás Herón, pero ya punto, no pasa de allí, ¿no? Entonces... Bueno, pero tenemos dos ejemplos. La política respecto a la Corte Penal Internacional o, por ejemplo, a la exigencia de Israel, porque Israel podría perfectamente castigar a México y decir, ustedes han solicitado la extradición de 2 ciudadanos mexicanos, nosotros no tenemos la menor intención de entregarle algo a un gobierno que nos demanda por crímenes de guerra inexistentes. No, bueno, claro, ese es el juego que siempre va a haber en la política, ¿no? O sea, te digo, México siempre ha mantenido esas posturas anti-israelíes en organismos internacionales. No tiene nada de raro que se haya unido al reclamo de Sudáfrica en la Corte Internacional, reclamo que de todas maneras no parece que vaya a tener futuro. Y mira, y con respecto a estas 2 personas que están solicitadas la extradición, una es por acoso sexual, violación, o sea, una es un delincuente. En el otro sí hay una connotación política fuerte, una connotación política grave, y que en muchos aspectos tiene tintes de ser más una persecución política que realmente un caso jurídicamente hablando válido, ¿no? Ahora, la extradición del delincuente ya se aprobó, o sea, Israel ya la Corte israelí ya la autorizó. ¿Cuándo se vaya a llevar a cabo? ¿Quién sabe? La otra no, simple y sencillamente Israel se está comportando de una manera ambigua, así de, como dice El Son de la Negra, ¿no? Que es una canción popular aquí mexicana. A todos dile que sí, pero no les digas cuándo. Entonces, digamos que Israel está jugando un poco con esto y obviamente simplemente rehusándose a terminar de negociar esta extradición. Y yo creo que esa seguirá siendo la política. Bueno, pues en México va a estar aliándose con los enemigos de Israel. Israel no se ve en ninguna
obligación ni necesidad de responder a los intereses de México en estos dos temas particulares. Ninguno de los dos gobiernos le ha hecho gran ruido a esta situación y por eso te decía que es una relación que cayó al bajo perfil. Yo me imagino que va a seguir así. Muy bien, vamos a pasar a otro tema. Miren, Hezbollah tiene aproximadamente 200.000 cohetes. Significa, la diferencia entre un cohete y un misil es que el misil tiene la capacidad para poder ser dirigido a un punto determinado y actúa, por ejemplo, entre otras cosas, por GPS. Por eso en los últimos días vemos que muchos israelíes abrimos nuestro GPS y nos vemos en Beirut. O sea que alguien ha manipulado nuestro GPS para poder direccionar posibles misiles. Tienen no 30.000 cohetes como tenía Hamás, sino que tiene 200.000, una capacidad bélica mucho más grande. No tiene 24.000 a 30.000 soldados, como tenía Hamás, sino que tiene hasta 100.000, de los cuales 50.000 son soldados fijos, y tiene una fuerza importante que es la fuerza Radwan. Esa fuerza fue la fuerza que combatió para salvar a Assad. Y no tiene 500 kilómetros de túneles como tiene Hamás, como tenía Hamás en la Franja de Gaza, sino que tiene por lo menos 3.000 kilómetros de túneles. El 7 de octubre ha disparado una cantidad de cohetes y Katvamim, que son como avionetas con explosivos dirigidos. Y lo que ha hecho es probar al sistema de defensa de Israel, probando todo el tiempo cuáles pueden penetrar y cuáles no. Y lo ha hecho por goteo. Por un goteo que puede ser 40 cohetes por día y demás. Y la población de Israel ha sido desalojada del norte, al punto que hoy más o menos 70.000 personas no viven en el norte. Y han abandonado sus casas viviendo en hoteles en el centro del país o en lugares alejados a la frontera. A todo eso hablamos de Hezbollah, que gobierna el Líbano y que, entre otras cosas, es un narcoestado, porque sus ingresos del tráfico de drogas, como Coptagón, por ejemplo, hacen ya que tenga un poderío más allá del poderío que puede tener un país responsable de sus fronteras. Entonces tenemos una situación donde los sunitas, que supuestamente deberían gobernar el Líbano, no gobiernan, los maronitas están neutralizados, e incluso algunos maronitas son pro Hamás o pro Hezbollah, e incluso en México ustedes tienen a un cristiano maronita que, además de hablar de forma rimbombante y decir bastante estupideces como Alfredo Jalife, se muestra como un líder en ese pensamiento pro-yihadista. Por más que él no sea yihadista, pero su nivel de antisemitismo y odio a Israel es evidente. Entonces, uno se pregunta al fin y al cabo si Israel tiene alternativa. Si tiene alternativa de no entrar a una guerra. Si se puede llegar a un acuerdo político. Porque, por ejemplo, el acuerdo político que se habla es cumplir la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que sería que Hezbollah se vaya hacia el norte del río Litani y que no entre armas hacia el sur, y de esa forma crear una franja de seguridad. Pero las plataformas lanzaderas de cohetes se mantendrían en su lugar, bajo tierra, y nosotros sabemos perfectamente que Hezbollah no cumpliría ni una palabra de eso. E Israel no actuaría si es que no tiene una excusa razonable, porque la política interna de Israel hace que si no hay una razón fundamental para poder entrar en una guerra, no se entra. Entonces mi pregunta es, ustedes, ¿tenemos una alternativa en Israel que no entra en una guerra ahora? Porque Hezbollah no solamente ha amenazado a Israel, sino que incluso ha amenazado durante estos días a Chipre, que se sigue colaborando con Israel. También Chipre va a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Tenemos alternativa a una guerra? ¿Va a entrar Israel en una guerra? Y además, ¿va a entrar en Israel en una guerra que incluya a Irán? O sea, ¿Irán creen ustedes que se va a meter cuando todos sabemos que Irán es el que está detrás de las acciones de Hezbollah y también de un atentado terrorista que pretendía romper el pacto de paz que Israel se estaba acercando con Arabia Saudita? Francisco, ¿qué opinas? Israel tiene que pelear, no hay alternativa. Tiene que pelear con Líbano y tiene que pelear con Irán. El orden estratégico no estoy seguro cuál sea. Yo creo que tiene más sentido que se pelee con Líbano primero, pero lo tiene que hacer si quiere sobrevivir. Israel tiene que invadir Líbano, no hay de otra, porque el Líbano ha atacado a Israel. Líbano está atacando a Israel.
sea, cualquier otro país que estuviera recibiendo 40 cohetes al día y que hubiera tenido que evacuar su población de su frontera norte porque le están enviando cohetes y misiles todos los días, se entendería que tiene un casus belli perfecto. O sea, ahí lo que toca es que ataques al Líbano, lo invadas, destruyas a Hezbollah y ocupes por lo menos el sur del Líbano para poder proteger a tu población, que es lo que estaba haciendo Israel antes de 2002, ¿no? No, perdón, antes de 2000, ¿cuándo es que se salió del Líbano? 2000. 2000. No, del Líbano se salió en 2000. Sí, del 2000, en mayo ya. del... Perfecto. Entonces, yo creo que no hay alternativa, van a tener que pelear. Y la preocupación, sin embargo, para alguien como yo, es que antes de poder hacer eso, tendría que reemplazarse, pues prácticamente a toda la casta militar del Estado de Israel. O sea, toda la capa de generales, yo los correría a todos, los despediría absolutamente a todos y promovería de los rangos bajos, donde sí hay gente que no es de una ideología enfermiza izquierdista, que son patriotas, que no fueron adoctrinados en esta idea de que confías en los terroristas y les das todo lo que quieren a ver si con eso se calman y se transforman. Eso es absurdo. Es increíble que le hayan podido vender esas ideas al pueblo judío cuando sabemos que darle a Hitler todo lo que quería simplemente mejoró su oportunidad de conquistar Europa y de matar al pueblo judío y de asesinar a millones y millones de personas adicionales en las poblaciones gentiles de Europa y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, eso obviamente no funciona. Los yihadistas que quieren exterminar al pueblo judío y esclavizar al resto de la humanidad, tienen que ser derrotados por las armas, porque no entienden ningún otro idioma. Entonces, ¿Y tú crees que Israel va a terminar enfrentándose a Irán? Porque por ahora lo que hemos visto es que Israel lo que ha hecho es matar selectivamente a líderes de Hezbollah, 350 aproximadamente, y lo que ha hecho es prepararse, porque la lógica de Israel es van a caer una lluvia de cohetes muy grandes acá, y probablemente la población israelí va a tener que ir hacia el sur, va a haber daños en las infraestructuras, pero el ataque israelí contundente va a intentar reducir el armamento bélico que ellos tengan para que nos lancen menos cosas. Y la gran pregunta, y por eso te pregunto nuevamente, es si Irán va a meterse en esta guerra. Mira, no sé qué predecir ahí. Irán lo que quiere es una bomba atómica porque esa es la forma fácil. Y en el momento en que la tengan, la van a tirar. Entonces, yo creo que aquí es importante madrugar un ataque. Si yo estuviera aconsejando al Estado de Israel, yo les diría, ustedes ya deberían de haber entrado al Líbano. Ya se tardaron. Porque entre más tiempo le dan a Hezbollah de, como dices tú, de probar cómo funcionan las defensas israelíes, buscar puntos de vulnerabilidad, etcétera, tiempo para mover sus tropas, para conseguir más material de guerra de los iraníes y de otros lados, más difícil va a ser derrotarlos. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos por los enfrentamientos históricos que ha habido entre los yihadistas y los israelíes en etapas pasadas, sabemos que cuando los israelíes salen a pelear con todo, los yihadistas salen corriendo. Lo hemos visto más de una vez. No pelean muy bien. Lo que pasa es que los israelíes por lo general, no pelean como debieran, porque no los dejan. Sus líderes políticos no los dejan. Su excusa de que los están presionando los gringos y tarugada y media. Pero el punto es que no están peleando como debieran. Ahorita en Gaza no están peleando como debieran, porque sus líderes políticos no se los permiten. Los generales están en contra de pelear bien. Entonces, sabemos que cuando los israelíes salen a pelear con todo, los yihadistas salen corriendo como gallinas. Lo hemos visto una y otra vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Tiene que salir ahorita, madrugar un ataque antes de que las condiciones empeoren y estar listo para pelear con Irán, porque eso viene. Irving, ¿pensás que la opinión pública mundial va a apoyar un ataque israelí como
Lógicamente, dice Francisco, si Estados Unidos nos va a apoyar con el suplimiento de armas que supuestamente nos falta. ¿Qué opinas? No, bueno, mira, Estados Unidos va a tener que apoyar porque una guerra entre Israel y Hezbollah pone en riesgo mortal, de hecho, a muchos ciudadanos estadounidenses que viven en Israel, y por ley Estados Unidos tiene que garantizar también su protección. Entonces, nominalmente Estados Unidos ha advertido que esa es una línea roja que no se puede cruzar y Estados Unidos va a apoyar a Israel. Ahora, claro, eso lo dice la administración Biden, en la que no se puede confiar demasiado. Entonces también aquí hay una cuestión de carrera contra el tiempo, en lo que se ve quién gana la siguiente elección, que muy probablemente sea Donald Trump, y que en este caso Estados Unidos pueda tener una postura diferente. Ahora, la opinión internacional va a funcionar igual que funcionó con el asunto de Gaza, ¿no? O sea, en un principio puede estar apoyando a Israel, cuando digan, ay, ¿por qué el ataque? ¿Qué necesidad? Israel tiene derecho a defenderse, y a las 2 semanas eso se empieza a diluir y regresamos al territorio de siempre, donde Israel es el que no debería defenderse, donde Israel es el que seguramente va a tener que estarle mandando comida al Líbano y tonterías por el estilo, ¿no? O sea, con la opinión internacional, la ventaja es que ya es un territorio conocido y sabemos cómo va a funcionar. Respecto al problema complejo en general, sí quiero hacer algunas precisiones, yo ahí que veo, y es que, a ver, Hezbollah de todas maneras tiene un problema serio. Sí, Hezbollah tiene todo ese armamento, tiene todos esos recursos y tiene todos esos objetivos, pero a ver, durante todos estos años Israel tampoco ha estado ocioso, o sea, Israel tampoco ha estado nada más esperando a ver qué hace Hezbollah, también se ha preparado para el escenario más catastrófico posible. Y aquí hay una diferencia fundamental que creo que juega a favor de Israel. Lo que hemos podido observar en estos 8 meses de guerra en Gaza es que en términos generales Israel siempre se preparó para el peor escenario posible, y Hamas, Hezbollah, Irán, aliados, siempre se prepararon para el mejor escenario posible y no desarrollaron un plan B. O sea, una de las cosas que tienen ahorita Hamas a punto de colapsar, con todo y lo lento que ha sido y los estorbos que han habido, una de las cosas que tiene ahorita Hamas a punto de colapsar es que no tenían alternativas, no tenían opciones, no tenían estrategias para poner en caso de que algo no les funcionara bien. Simple y sencillamente se rindieron, o sea, se dejaron ir. Hezbollah no intervino. Esto es muy significativo porque si Hezbollah hubiese tenido un panorama óptimo para lanzar un ataque contra Israel, habría sido a lo largo de estos 8 meses. ¿Por qué? Porque Israel está concentrado en la guerra en Gaza. Y si Hezbollah le tiene reservas a enfrentarse, no ha querido lanzar una guerra abierta con Israel en estas circunstancias, menos incentivos va a tener de lanzar una guerra cuando Israel ya haya terminado la guerra en Gaza y tenga toda la disponibilidad para enfrentar la guerra en Líbano. Ahora, Irán no se quiere meter a la guerra, lo vimos en el rifirrafe que hubo ahí, del cual Irán sale muy mal parado. De hecho, Hezbollah existe, Hamas existe, los hutíes existen, las milicias proiraníes en Irán existen, el régimen de Bashar el-Assad, digamos, se mantiene allí justo para que Irán no tenga que meter las manos a una guerra directa. Lo que Irán ha venido construyendo desde 1979 es un complejo entramado para que sean otros los que peleen con él, por él. Entonces, Irán no se quiere meter a una guerra directa y se demostró notablemente, o sea, sus sistemas de defensa antiaérea, bueno, los sistemas de defensa antiaérea rusos están evidenciándose como de muy baja calidad en Ucrania. Los que tiene Irán, que ni siquiera son de los más modernos, también evidenciaron sus fallos. Entonces, Irán sabe que en el caso de una guerra directa está en riesgos gravísimos, porque la tecnología israelí es suficiente para penetrar todas las defensas iraníes. Entonces, Irán por eso quiere extender todo esto lo más posible y mantenerlo siempre en el territorio de lo que llamamos sus proxies. Y eso, por supuesto, habría cambiado si la estrategia inicial de Hamas hubiese funcionado y se hubieran podido dar las condiciones para que el ataque hubiera sido masivo. O sea, que Israel hubiese tenido que concentrar una gran cantidad de tropas en Gaza. El plan era que, por supuesto, los
túneles resultaran un laberinto, una trampa mortal, en donde, aunque Israel mantuviera la ventaja, estuviera perdiendo soldados por miles y miles y miles. Entonces eso habría obligado a Israel a concentrar tropas allí, concentrarse, enfocarse en esa guerra de una manera todavía más marcada y debilitar los otros frentes para que Hezbollah también pudiera coordinar un ataque desde el Líbano, desde Siria, desde Cisjordania. Entonces no funcionó. Israel supo manejar bien eso. Israel ahorita está en condiciones, de hecho ha reforzado toda su presencia militar en el norte, y bueno, pues eso es lo que mantuvo a Hezbollah y a Irán, que a las pocas semanas o meses de que había iniciado el conflicto, primero Hezbollah salió a decir, bueno, ese es un problema de Gaza, ¿no? Y luego Irán salió a decir, es que no nos avisaron el día que lanzaron el ataque, o sea, dejaron solo a Hamás, esa es la realidad. Y entonces ellos también tienen muchos incentivos en contra. Ahora, en Líbano, las falanges cristianas ya se declararon abiertamente que pelearían del lado de Israel, ya amenazaron a Hezbollah con que van a tener una guerra también interna. Y bueno, Chipre también ya salió a amenazar. O sea, ahora que Hassan Nasrallah se emocionó y empezó a lanzar amenazas para todo el mundo, Chipre también dijo, bueno, en caso de guerra nosotros también le entramos, ¿no? Entonces, ahora es más bien Hezbollah quien está amenazado de que en caso de que se dé una guerra tenga que enfrentar un ataque múltiple. Irving, yo desconfío lamentablemente que los maronitas a la hora de la verdad hagan algo. En el Medio Oriente todo el mundo disfruta viendo desde el costado cómo los demás se matan para mejorar su posesión. Sí. Creo que Israel no puede confiar evidentemente ni en Chipre y mucho menos en los maronitas. Pero te voy a decir una cosa, Gabriel, o sea, los maronitas están siendo llevados a una situación extrema, y en situaciones extremas es cuando menos confianza puedes tener incluso en tu desconfianza. O sea, los maronitas sí pueden, no necesitan convertirse en una amenaza mortal para Hezbollah, basta con que se conviertan en una distracción. Eso estratégicamente es lo que necesita nada más para crearle un problema serio interno a Hezbollah, un problema que Israel no tuvo, por ejemplo, porque también había cierta expectativa de que los propios árabes israelíes crearan un quinto frente, un frente interno para Israel. Eso no sucedió. A lo que voy es esto: Hezbollah no la tiene nada sencillo, de hecho la tiene más complicada que Israel. O sea, esa es la realidad, y por eso Hezbollah ha retrasado su guerra en las condiciones que habrían sido más favorables para ellos ahorita que Israel todavía ha estado enfocado en la guerra en Gaza. Entonces, la situación sería ir a una guerra en la que Hezbollah tuviera que enfrentarse de lleno, con un Israel de lleno en esa guerra, y eso para Hezbollah es desventaja. Si Hezbollah fuese un poquito racional, yo más bien desconfío ahí de eso. O sea, mi desconfianza no es tanto en los maronitas, sino que la gente de Hezbollah se comporte de una manera racional, porque estamos hablando de fanáticos religiosos, lo mismo que los ayatolas. Pero si Hezbollah fuese tantito racional, ya mejor le iría bajando de intensidad al asunto una vez que se vea que se resuelve lo de Gaza, que termine lo de Gaza, y jugar al aquí no pasó nada. Pero entonces Israel tiene que pasar a otro tipo de ataque, porque esto no se puede quedar así. Francisco tiene razón, y hay que ir contra Irán. Que Irán no está muy bien, ¿eh? O sea, ahorita todo el eje Rusia, Irán y todos ellos andan de capa caída por varios problemas que tienen en varios frentes. Entonces, lo que ahí la comunidad internacional tiene que hacer es terminar de ahorcar financieramente a Irán. Que bueno, ahí sí podemos pasarnos horas hablando mal de la administración Biden. Muy bien, vamos a terminar con esto. Hoy, durante esta semana, hemos visto al primer ministro de Israel diciendo esto. El secretario Blinken estuvo recientemente aquí en Israel. Tuvimos una conversación sincera. Le dije que apreciaba profundamente el apoyo que Estados Unidos ha prestado a Israel desde el comienzo de la guerra. Pero también dije algo más. Dije que es inconcebible que en los últimos meses la administración haya estado reteniendo armas y municiones a Israel. Israel, el aliado más cercano de Estados Unidos, luchando por su vida, luchando contra Irán y nuestros otros enemigos. El secretario Blinken me aseguró que la administración está trabajando día y noche para eliminar estos cuellos de botella. Espero que así sea. Debería ser así. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill le dijo a Estados Unidos, denos las herramientas y haremos el trabajo. Y yo digo, denos las herramientas y acabaremos el trabajo mucho más rápido. ¿La administración Biden está traicionando a Israel? Irving. Sí, totalmente.
O sea, la administración Biden está siguiendo en sus líneas generales la postura que tuvo la administración Obama, y Obama ha sido probablemente el presidente estadounidense más anti-israelí de todos. O sea, yo creo que sí le quitó el puesto a Jimmy Carter. La administración Biden ha estado jugando al final de cuentas a favor de Hamas. O sea, evidentemente la administración Biden no se puede poner del lado de Hamas para que Hamas le gane la guerra a Israel. Eso es, o sea, incluso ellos se ponen límites. Pero es un hecho que la administración Biden ha estado jugando para que Israel no destruya a Hamas. ¿Sería correcto para la comunidad judía o los amantes de Israel ver que ante una nueva cadencia de Biden es preferible la alternativa, aunque la alternativa parezca a primera vista irracional como es un nuevo triunfo de Donald Trump, según tu criterio? Bueno, yo no considero que Trump en apariencia sea más irracional que Biden. A mí, por lo menos en las posiciones públicas, las posiciones públicas de Trump son mucho más racionales, en mi opinión, que las de Biden. La postura pública de Trump hacia el apoyo que debe de recibir Israel de Estados Unidos es racional, mientras que la de Biden es irracional, etcétera. Entonces yo esa caracterización no la acepto. Yo creo que en las formas es más racional la postura de Trump. También la postura en contra del woke de Trump es más racional que la postura de Biden a favor del woke, etcétera. Pero yo no confío en Trump. Entonces, Trump tenía una apariencia muy parecida la primera vez que lo eligieron. Y lo primero que hizo Trump, su primera visita de Estado, no sé si ustedes recordarán, pero la primera visita de Estado de Trump fue a Arabia Saudita, a darles miles de millones de dólares en armamento nuevo. Arabia Saudita, no sé si sepan, pero ningún país en el mundo recibe más armas estadounidenses que Arabia Saudita. Ningún país. Y Arabia Saudita es un enemigo mortal de Israel que durante muchísimo tiempo ha estado financiando los movimientos terroristas anti-israelíes. Todo esto de que iban a firmar un acuerdo de Abraham con Arabia Saudita, yo nunca me lo he creído. Muchas gracias a Francisco Gil White y el gran Irving Gattel